Walking Break. Los que siempre quedarán. Buenas, estamos aquí una semana más. Bueno, hoy tenemos aquí en nuestro programa dos personalidades, diría, de nuestra escena súper mega importantes, la verdad. Han tenido mucho impacto, que son Bigel Muy One y Bigel Raza. Gracias por venir. Bienvenida. Bienvenidas. Gracias a vosotros, colegas. Y bueno, queríamos debatir con ellas un tema que para nosotros es súper importante, lo teníamos aquí guardado en la lista, que era el tema de la creatividad. Porque en nuestro baile, en el breaking, desde el primer momento que empezamos a bailar, este es un tema que como que tenemos siempre muy presente, que es el tema de tener personalidad. Quizá incluso más que en otras danzas, diría, porque desde el primer minuto del breaking, desde que se creó prácticamente, el tema de enseñar algo fresh o enseñar algo que impresione a los demás es como la piedra angular de esto, ¿vale? Entonces, queríamos hoy debatir un poco sobre esto, ver qué caminos nos llevan a conseguir esa personalidad, esa creatividad en el día a día, y qué mejor que ellas, que son dos Bigels mega creativas, pues para debatirlo hoy. Así que nada, empezamos ya con esto. Que para mí lo más importante sobre esto es definir qué es para vosotros la creatividad en sí y cómo llegamos a ella, ¿no? Bueno, primero de todo, daros las gracias por invitarnos al programa y gracias, Jorge, por la presentación. Y el tema en particular me mola un montón. Cuando me lo propusisteis me hizo ilusión que contactaseis conmigo para eso, porque, bueno, sí, para mí la creatividad es algo que desde el principio ha sido muy importante. Me dijeron que, me explicaron al principio, escuché el concepto de copiar y fue algo que a mí me motivó un montón porque me gustaba mucho usar la creatividad y hacer las cosas de manera diferente, así que, bueno, pues gracias por eso, ¿vale? Muy bien, a ti por venir. Y bueno, para resumir así un poco, para mí la creatividad es la libertad de poder ser tú mismo, de poder conocerte, de crear tu propio camino, de explorar, de buscar los límites, de conocer tu cuerpo, etcétera, etcétera. Al final, un camino de búsqueda. Sí. ¿Padu? Bueno, yo decir que este tema, así contestarlo de primera, pues a mí se me hace un poco cuesta arriba, no porque sea difícil hablarlo, sino porque creo que es que da para tela. Como si, lo que otras veces hemos hablado, que hay preguntas que para contestarlas llevan un ratillo. No se puede ir tan directo porque cuesta más definirlas. A mí me ha llamado la atención que Movie empezase diciendo lo de la creatividad, pero por el contrario, que es la copia. O sea, y porque es una cosa que también a mí me ocurrió en cierta medida, que es que empezamos a afrontar algunas veces conceptos por el antónimo. Originalidad, y no te hablan directamente de que sea original, sino de que hay que evitar la copia. Es como una manera de una aproximación. No sé muy bien cuál es mi sensación en cuanto a eso, pero ocurre en la cultura hip hop. Algunas veces aprendes por el hecho de lo que no tienes que hacer. Pero bueno, en cuanto a la creatividad, así a grosso modo, para entrar en calor, yo diría que para mí es el hecho de contar nuestra historia, si se puede resumir el término creatividad en algo así. Para mí no es solamente lo que se espera de nosotros, o sea, lo que la gente espera de cada uno, sino que es la obligación que tenemos. O sea, yo lo llevaría ya como a una especie de rango de obligación, de que tienes que hacer check ahí en ese apartado o no estás dentro de esta movida, porque es que además no se puede hacer otra cosa que eso. O sea, aunque alguien se obligase a intentar ir en contra de eso, tú no puedes hacer otra cosa que ser quienes somos y representarlo en nuestro baile. Como yo lo entiendo, vaya, es que aunque el camino más fácil muchas veces es simplemente el de atender a quién eres, a qué tienes que aportar y representarlo. Porque como pretendas otra cosa, te estrellas. Yo Sí. para contar una anecdotilla así un poco que también me viene mucho a la mente con estas cosas, cuando he tenido que hacer
de juez en algún evento y la gente muchas veces viene a preguntar por qué no ha pasado filtros, por qué no se han fijado en él. Y bueno, ya se sabe que los filtros muchas veces, en cierto modo, depende de 1000 factores, es una lotería. Pero para mí esto tiene que ver con la creatividad. Hay que saber elegir bien cuáles son tus cartas de presentación, sea en un campeonato, en un círculo. O sea, yo creo que la creatividad tiene un ejercicio de reflexionar mucho sobre qué es lo que tú tienes que contar. Es como una especie de autoconsciencia de cuál es tu estilo y qué es lo que tienes que ofrecer. Porque hay mucha gente que no piensa eso profundamente. ¿Sabes lo que te digo? Hay que reflexionar sobre cuál es la historia que tienes que contar, qué es lo que define a tu estilo. Y son preguntas básicas que muchas veces no nos hacemos. Nos enfascamos practicando cosas, con estructuras, con historias, pero no se ve el cuadro desde lejos diciendo, oye, ¿qué es lo que tengo que contar yo? ¿Qué es lo que me define a mí? ¿Qué es lo que más me representa? Y eso algunas veces hay que plasmarlo en círculos, en entrenos, en tu vida, ¿sabes? También fuera del break. Totalmente. ¿Raza, Movie? Raza. Muy bien. Nada, yo quería añadir que para mí esta cultura está creada esencialmente desde las personas, ¿no? Y desde las inquietudes de personas que buscaban un lugar para ellos, y creo que por eso la creatividad, aparte de porque es un acto artístico, está implícita. Es decir, Claro. Para mí el acto creativo pertenece al ser humano. Lo que sucede es que tal vez a nivel histórico-social se van viviendo momentos o hay partes de la sociedad que anulan esa creatividad porque suponen que va a ser más productivo, ¿no? Pero no. Y creo que por eso pertenece a nuestra cultura, por eso pertenece al estilo, porque al final está creado por personas que se sintieron libres de crear, precisamente, de generar lo que les apeteciera. Y por eso está tan unido, ¿no? a nuestra cultura. Aparte de la necesaria, así como la inquietud siempre de al tener la batalla, siempre intentar darle un punto extra a lo que hizo el otro o la otra, hace que tú le des una vuelta y dices, pues si ella o ella lo hace así, voy a darle una vuelta, voy a buscar mi forma y así también le puedo responder. Claro. Lo mismo pero con otras palabras, ¿no? Y creo que por eso es un baile tan creativo, por la esencia humana y por la esencia esa de superación y de responder al otro con algo similar, pero dándole tu movida. Claro, yo para mí la creatividad para mí a veces es como si fuese un filtro o como por donde pasa todo lo que hago, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor no usa la creatividad como un filtro. Es decir, no podemos ser creativos un rato al día y el otro rato solo acumular pasos, por ejemplo. A todos esos pasos que acumulo, que aprendo, creo que lo suyo, lo más cercano al breaking que yo entiendo es que todos esos pasos que aprendo pasen por ese filtro de la creatividad. Algunos no saldrá nada, pero de todos podemos sacar un detalle o nuestra forma de hacerlo. Simplemente una forma de hacerlo es ya creatividad nuestra también. Lo que pasa es que a relación de lo que decía Raza, sí que es verdad que a veces la sociedad también te hace nos hace ser un poco más robots, ¿no? Es decir, hacer las cosas de una forma estándar y al final, como personas que somos, todo lo de fuera nos afecta. Es decir, voy al trabajo, ficho a las 7, salgo a las 3, hago el trabajo y ya está. Es posible que esa rutina nos influya en lo que hacemos, aunque lo que hacemos sea un arte. Es decir, que a la hora yo de hacer mi break me estoy influenciando por mi día a día, que a lo mejor no tiene ese filtro que yo le pongo al break. Yo creo que eso a lo mejor a mucha gente también le puede pasar, que no ve la creatividad como algo puntual, cuando yo creo que debería ser algo, el 100% del baile debería de filtrarse por la creatividad. ¿Padu? Y como algo, y Jorge, y como algo no natural. O sea, yo creo que la creatividad muchas veces es un concepto que está codificado y la gente lo ha malentendido, como el concepto de fresco, como el concepto de determinadas cosas que repetimos como mantra en nuestra cultura, pero la gente no piensa profundamente en lo que significan. Que creatividad no es necesariamente ponerse la pierna detrás de la cabeza y con la otra mano hacer palmas. Que creatividad, algo creativo, algo original, algo único,
es simplemente una manera de moverse y Claro, de claro. moverlo, de balancear los brazos. Entonces, muchas veces yo creo que sí, bueno, luego entraremos más en si se puede trabajar o no la creatividad y en cómo, pero que muchas veces es el camino más sencillo, que es atender a la manera que tiene cada uno de hacer y hacerlo, Mm. ¿sabes lo que te digo? O sea, no es algo que realmente tuvieses que en teoría forzar. Claro que todo viene acompañado de un entendimiento de un baile, de unos pasos básicos, de profundizar en el vocabulario, de memoria muscular, de mil historias, pero en teoría ser creativo es lo más fácil que tendríamos que poder hacer. Hmm. Claro. Sí, 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 totalmente. Álvaro. A ver, yo pienso que la creatividad no se basa solo en los movimientos en sí, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos y no sabemos bien lo que es este término, cuando decimos creativo nos imaginamos una persona, pues eso, cambiando el juego. O sea, cuando tú piensas en vivo y creativo, siempre se te vienen a la cabeza gente que se ha salido de lo común. Pero realmente Sí. yo no veo... ¿Cómo? Remind, por ejemplo. Claro, pero que no todo el mundo tiene que ser así. O sea, mucha gente intenta buscar la creatividad y no la encuentra porque la está buscando y cuando lo que no se mira es a sí mismo, ¿sabes? Entonces, lo que ha dicho Padu, para mí ser creativo es ser fiel a ti. Un día estuvimos hablando de originalidad y eso también en otro podcast. Y yo pienso que un poco más de lo mismo. Al final, cuando tú te miras adentro y sacas lo que llevas dentro, eres creativo, porque no solo los movimientos, es como ha dicho no sé quién antes, el simple hecho de mover los brazos o un gesto en algún paso, eso para mí ya es creativo, eso inspira, ¿sabes? Entonces, al final son las maneras, que también muchas veces va acompañado con los movimientos. Claro. Yo otro de los... A ver, dentro del mismo tema, quizá algo que yo creo que sí que va en relación, pero lo de que la creatividad sea la base para crear nuestra personalidad, digamos, es más o menos lo que estamos diciendo, porque al final no es simplemente, como decía Padu o Álvaro, crear un paso y ya está, es a lo mejor una forma de moverte, ya estás siendo creativo. Entonces, quizá hay que buscar en esto el realmente encontrarte como bailarín. ¿Qué opináis de esto? ¿No opináis? A ver, yo estoy acaparando un poco, pero Ya. Yo, por ejemplo, esta pregunta de la creatividad para mí enlaza, por supuesto, con el mismo término, pero también con la palabra estilo. Yo creo que antes lo ha dicho Movie o Raza. Hablar de una cosa casi que es inevitable hablar de estilo y casi que hablar de estilo es inevitable hablar de personalidad. Yo para mí, aunque vaya un poco yendo de un extremo a otro y diga que no se entrena, pero sí se entrena, muchas veces yo contradiciéndome también encuentro el equilibrio. Yo para mí nuestra personalidad es una característica que todos tenemos latente, pero que hay que trabajarla. O sea, que lo mismo te digo que hay que en ocasiones dejarse bastante llevar y en ocasiones hay que afrontar el tema directamente. O sea, yo creo en ello, pero 100% como creencia, no que dudo. Que hay que entrenarla. Hay que entrenar determinadas cosas. Porque muchas veces no se sabe cómo desarrollar el tema de la personalidad. Es una cosa como rara. Si a alguien le dicen, oye, tienes que tener más personalidad. Como es un concepto abstracto, ¿no? Nadie puede afrontarlo directamente. Pero eso tiene la explicación de que simplemente una cosa que no se puede perseguir directamente. Se tiene que perseguir a lo largo del tiempo. O sea, la manera de entrenar ese tipo de cosas, el estilo, si es que hay una manera, es simplemente dejar que pase el tiempo y hacer lo que uno ha hecho durante muchos años. O sea, es hacer lo que te apasiona durante muchos años. Es que no hay otra manera. Pero claro, de alguna manera, aunque eso sea un concepto muy abstracto, que es durar en el tiempo bailando y acabarás desarrollando una personalidad, hay que saber de alguna manera cómo enfocarla. O sea, lo repito para que quede un poco más claro mi punto de vista. La base para encontrar nuestra personalidad es simplemente la fórmula del tiempo. Es dedicación, es pasión, porque son cosas que salen de años. Es como preguntarnos cuál es la base del mejor vino del mundo. Pues probablemente sean pues técnicas, por un lado, que podría ser la analogía del entrenamiento en nuestro caso, técnicas de decantación de vino, yo qué sé. La materia prima, por otro lado, es decir, que la uva sea buena o que el bailarín en este caso sea un tío que tiene un don, el que sea el del baile, sea el del atletismo, sea un portento físico, pero sobre todo es el tiempo lo que hace que todas esas cosas luego vayan a buen puerto.
Es más, prueba de eso es que muchos de los movimientos firma que nos atribuyen son en ocasiones cosas que hacíamos cuando éramos niños y hemos seguido evolucionando. Fíjate, o sea, muchas veces lo que más nos define, lo que más personalidad nos da, más creatividad o estilo, son cosas que hacíamos al principio. Yo a mí me viene a la mente, y yo lo identifico en los bailarines, me viene a la mente, por ejemplo, una palmita en el aire que tiene Lego antes de hacer un freeze de lado. Yo creo que os suena a todo. Sí, sí, Tiene sí. el tipo es súper complejo, hace millones de threads, millones de sweeps, millones de cambios de dirección, pero luego tiene un freeze que si tú lo analizas es una chorrada de niño pequeño. Y yo puedo ver ahí cómo ese movimiento seguramente el día 3 de estar practicando sería lo primero que haría. Es que igual lo hacía antes de bailar. Sí, O sea que muchas veces nos persiguen las historias que llevamos haciendo durante muchos años y son las que más personalidad nos dan, porque son las que más tiempo han madurado en nuestro estilo, las que han estado más tiempo ahí, las que hemos interiorizado de una manera más bestia. Sí, 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 sí. Me ha gustado dos conceptos que ha marcado Pablo, que es el tiempo y la personalidad, ¿no? Y eso que decía de la vuelta al niño. Entonces, quería como compartir el tema de que yo observo que cuando tenemos nuestros primeros años bailando, somos un poco más atrevidas y más creativas que luego, porque no nos juzgamos tanto como luego. Cuando empiezas a competir, cuando empiezas a compartir con los demás, no sé qué, ahí empiezas como a compararte y entras en este juego mortal que luego tienes que deshacer, que es eso, ¿no? Ah, pero mira, este lo hace así, este lo hace así, yo... Bueno, quiero decir con esto que yo creo que para estar en una onda creativa hay que volver un poco a ese estado en el que no te juzgabas y simplemente querías hacer. Y entonces, como había algo que no sabías muy bien exactamente cómo se hacía, te inventabas tu camino, ¿no? Claro. Que está bien aprender técnicas, que está bien aprender de los demás o aprender cosas más básicas, pero creo que siempre hay que volver a ese punto ignorante, salvaje, que te permitía ser quien seas. Porque esto que decimos tan fácil de no, sí, la personalidad, si al final eres tú, bueno, tendemos a querer ser quien no somos, tendemos a autoengañarnos, o sea, hay cosas que nos suceden en esa exploración de nuestra personalidad y de nuestro estilo a través de la creatividad. Entonces, que muchas veces incluso creemos que estamos teniendo un acto súper creativo y no sé qué, y tal vez estás queriendo ser alguien que te gusta, como baila, no te estás escuchando a ti realmente. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, que solo que me ha gustado, ¿no? Que esa vuelta al niño nos hace conectar con el acto creativo, porque en los primeros momentos de bailar no te juzgas tanto, no te comparas tanto, y creo que es interesante siempre volver a ese punto. El Powam, una vez compartiendo, decía eso, que observaba que había como 3 fases en el bailarín, ¿no? El niño, el adolescente, que el adolescente es el más capullo, como siempre, ¿no? O más capulla, que, bueno, que quiere ser lo mejor, que solo quiere competir, y que entra a veces en esos cuadrados de, no, para ganar tengo que hacer esto, si no hago esto, y ahí empieza a perder tu personalidad y ahí empieza a perderse la creatividad. Y luego la madurez, que la da el tiempo, como decía Padú, y en esa madurez descubres estas 3 fases y descubres que tienes que ir jugando de una a la otra, que hay días que tienes que estar en tu adolescente que trabaja técnica y que está serio porque quiere ganar, que hay días que hay que conectar más con el niño o la niña creativa que le importaba una mierda lo que pensaran todos, y hay días que hay que conectar con esa bailarina madura que sabe lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, totalmente. ¿Chus? Sí, yo ahí voy un poco en la línea de Raza, y creo que esa creatividad que se liga automáticamente y se deriva de nuestra personalidad era algo que a lo mejor, como dice Pablo, hay que trabajar, pero creo que ese trabajo va más bien en el sentido de trabajar en no perder lo que ya tenemos, porque eso ya está ahí, que no trabajar en conseguirlo. Excellent. Sí, es decir, conservarlo y no dejarnos al final afectar por todas estas cosas externas de todo lo que hablaba de Raza en cuanto a nuestro desarrollo personal y las influencias que tenemos a veces de la competición o a veces de nuestro día a día, como decía Jorge, pero que no es algo que haya que buscar como que tengas que conseguir, sino que tienes que mantener, más bien. Esa es la dificultad a veces que yo claro. ¿Amado?
Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raza de lo de las fases y creo que es totalmente cierto. Pero yo, por ejemplo, como entiendo la creatividad, o sea, yo para mí realmente creo que no es correcto decir, o sea, decir en plan, esta persona es creativa. O sea, creo que la creatividad es como, o sea, es un método, es un proceso. Entonces, yo para mí ese proceso es como cuando, yo qué sé, imagínate, o sea, es un proceso. Dios, perdonadme que estoy con la garraspera que flipa. ¿Qué pasa? Es que aquí de mañana. Has quedado blanco. Bueno, casi. Has quedado Casi. Loco. Carraspera es la manera de decirle a las madres resaca. Amado, a nosotros no nos tienes que engañar. Qué cabrón. Directamente está resacoso. No, pero lo que decía, que yo entiendo la creatividad como un método, entiendo que es como un proceso, y sí que creo que tiene que haber un añadido que es la conciencia. Es decir, cuando tú estás haciendo un proceso creativo, estás poniendo una conciencia en algo. Entonces, está guay ahora mismo con lo que ha dicho Raza antes de relacionarlo con el volver a los comienzos, ¿no? De cuando eres crío y estás totalmente despegado de todo tipo de opiniones, de conocimiento y demás. Pero yo, por ejemplo, distingo esas fases, porque para mí esa primera fase no es una fase creativa, por así decirlo, es como una fase más de expresión a la máxima, por así decirlo, ¿sabes? No estás poniendo una conciencia en crear algo. Cuando ya has madurado, por así decirlo, llevas ya muchos años en la movida y quieres volver a esa parte, ahí es diferente porque ya estás, o debes hacerlo, debes como revivir esa sensación de que te da igual todo el mundo, de lo que opine la gente y tal, pero le estás aportando ya la conciencia de que sabes que estás creando algo y que quieres hacer un movimiento en concreto y que de esta forma a lo mejor es mejor que de otra y tal. Entonces yo para mí creo que eso, que la creatividad es como, o sea, más que un atributo, es un método, simplemente. Sí. ¿Rafa? ¿O Movie vas a decir algo más? Rafa, dale tú a ver. Pues, a ver, bajo mi punto de vista, obviamente tenéis razón todo en lo que decís, pero yo, por ejemplo, yo pienso un poco más diferente, porque yo pienso que hay gente que no tiene la creatividad como un método, me explico. Yo veo a gente que, bajo mi parecer, llevan ya la creatividad innata en ellos, ¿sabes? Como que forma parte de su vida, pero no en el break, sino ya me extrapolo a la vida, ¿no? De lo que es en general. Y eso depende también de la persona, ¿sabes? Hay personas que tienen un tipo de conocimiento y otras que de otro, pero por ejemplo, yo qué sé, la típica persona que tiene más inquietudes, ¿no? O que es un poco más... Que se mueve mucho, ¿no? Pues yo que sé, que va por la calle y en vez de andar normal, pues va apoyando el pie en una losa, en otra, ¿sabes? Va haciendo como ese juego, o cualquier cosa, o en vez de hacer la comida de una forma la hace de otra, o ha terminado de comer como yo a veces y me cojo y empiezo a hacer las tonterías ahí con las Coca-Cola, con el ketchup, a dibujar en el plato, o sea, cosas así, ¿sabes? Me explico que hay gente que tiene ya eso innato de por sí en ello y viven creativamente toda la vida. Y tengo ejemplos de conocidos que son así, pero sin que ellos lo sepan, ¿sabes? No es algo que ellos busquen, sino que lo tienen interiorizado. No es un acto consciente. Claro. Intencionado. Sí. Claro. O sea, que están las dos formas. Está como el método, el aprendizaje, intentar tú ser creativo, y también luego la otra parte de que ya lo lleva innato. Sí, pero yo creo que ser creativo como tal no es una cosa que se pueda... Bueno, a ver, se puede aprender, pero haciendo una introspección en uno mismo. No creo que sea una cosa que te enseñe, porque realmente a veces incluso demasiado conocimiento de golpe nos hace ser poco creativos, porque no somos capaces de asimilar, de poner nuestro toque en cada cosa que hacemos. ¿Me entiendes? Claro. De hecho, por eso muchas veces cuando empezamos a bailar con un sisi y un six-step, que es lo que... Bueno, no hacíamos ni eso, hacíamos menos. No sé lo que serían otros pasos. El kick-off que le llamamos, éramos más creativos porque... O los pataleos, ¿no? Con un pataleo tenías que ser creativo, no tenías más. Y entonces te escuchabas más a ti mismo y tal, y decías, pues en vez de, hostia, pues voy a hacerlo para el otro lado. O
quiero decir, a veces, si tenemos en vez de un pataleo, tenemos 10 pasos de golpe, es imposible que apliquemos ese filtro a todos los pasos, o sea, es imposible. Entonces, hay cosas que van a ser acumuladas en nuestro break y otras cosas que sí que pasarán ese concepto, porque no, es que es imposible. Por eso muchas veces cuando se enseña a la gente que empieza tantos pasos de golpe, para mí no va un poco en contra de eso, de que yo es que no pienso que uno vaya a ser creativo cuando lleva 10 años, como mucha gente. No, encontrarás tu personalidad cuando llevas 10 años. Yo es que eso lo veo, tener que esperarte 10 años, por Dios, para ser creativo. O sea, imagínate. ¿Qué pasa? O sea, es peor que una hipoteca eso. O sea, no, a los 10 años ya, cuando lleves 10 años ya serás bueno. Cuando lleves 10 años te pega un cambio. Eso, mira, eso es totalmente en contra de eso. No sé quién lo dijo una vez, pero vamos, no tengo nada... Es totalmente en contra, porque uno tiene que intentar ser creativo desde el minuto 1 y ya está. Va con la persona y se tiene que intentar influenciar por la gente que hace eso en su break, que está a su lado, porque siempre hay gente donde bailamos que hace eso, siempre. Yo, en cualquier sitio que vayáis, siempre hay una persona que no se guía por aprender muchos pasos, se guía por tener pocos y hacerlos a su forma, siempre. Y si no, podéis hacer el cálculo en los sitios donde bailáis, que seguro que ocurre. Padu. Es que Jorge, ahora, yo no, porque me vienen cosas al coco. Realmente, o sea, aquí porque hay que rellenar tiempo y nos tenemos que ganar el sueldo de hacer un podcast, pero que realmente hay cosas, o sea, lo digo un poco de coña, que hay cosas que realmente cuando se hablan de ciertos conceptos no puedes evitar poner en otros tu experiencia propia. Y muchas veces lo que le vale a uno no le vale a otro. Sabes que podemos estar aquí diciendo, pero otro luego te dirá, mira, yo la creatividad me llegó de esta manera, a esta edad del baile, o de esta otra forma. Yo lo que veo un poco es que un acto por un lado, de inteligencia, porque tienes que ser en cierto modo inteligente, y por otro lado tienes que ser intuitivo. Si quieres llamar intuición a este tema, que por otro lado, para mí ha sido la cita redonda, lo ha dicho Raza antes, y la enmarcaría. Lo de el niño ignorante y salvaje. A mí esa definición de ser naif, pero a la misma vez ser fresco, para mí esa definición representa ya no solo el breaking, el hip hop 100%. Y por un lado tienes que ser ese niño ignorante y salvaje, pero por otro lado es que tienes que ser inteligente. Y tienes que tener educado el paladar de otra manera, porque en referencia a la creatividad no todo vale. O sea, hay veces que se crean cosas originales, pero que no son válidas. Me viene a la cabeza el terraplanismo. El terraplanismo es una cosa que cuando salió era muy original, porque nadie se había planteado un formato de mundo. Bueno, sí, ya esto era antiguo, pero sí, tú imagínate. Era lo antiguo, en verdad. Vamos a ponerlo Sí, es verdad. Se te entiende, se te entiende. Es un mal ejemplo. No, pero te entendemos, Padu. Vamos a poner en un modelo en el que siempre se haya creído que el mundo es esférico o los planetas son esféricos y de repente viene uno con un concepto totalmente innovador, pensando, como dicen, fuera de la caja y dice el terraplanismo. Hostia, pues es súper original, pero es que igual no es válido. Y en el breaking ocurren las cosas parecidas, con las cosas originales que tildamos de originales, porque algunas veces pues no son inteligentes desde un punto de vista de la estética. Esto es una cultura de estética. Nos guste o no, el hip hop es una cultura de estética. Y si algo no es fresco, no es que quiera tender al preciosismo, porque tampoco se trata de eso. Pero si algo no es bonito, no es fresco, es que a lo mejor no vale un pimiento, por muy original que sea. Entonces, yo creo que es un equilibrio. Es muy difícil hablar de cuál es el modelo o cuál es la manera de ser original, pero creo que tiene que estar ahí, en algún punto, entre el niño ignorante y salvaje que decía Raza, y por otro lado el estado ese autoconsciente de tu estilo y conocimiento e información máxima. Y yo creo que los bailarines muchas veces a lo largo de nuestra vida artística estamos oscilando en esos dos puntos. Y además es que cuanto más nos acercamos a uno, más nos queremos alejar. Y llegamos al punto de enrevesarnos en estructuras súper complejas, ideas muy locas. Y luego decimos, macho, es que lo que hace falta es quitarme todo este lastre del medio. Voy a volver a ser un niño ignorante y salvaje, a volverme loco, a tirarme al suelo y a atender a flow, a sensaciones personales. Yo, por ejemplo, en cuanto a bailarines, un tío que me viene mucho a la mente siempre con este tema es Maus. Lo he dicho muchas veces y si alguna vez conocéis a alguno, seguro que muchos de vosotros lo habéis conocido. Lo que desde el punto de vista del baile, este chaval, este tío, este hombre, parece un niño de la favela. Por un lado tiene
movimientos mega complejos, pero es que por otro lado repite 3 veces un pinito, pasando por las manos hay niños en la Rambla donde entreno yo en Almería que el primer día empiezan a hacer eso con 3 años. O sea, es ese equilibrio del irte a high-tech, a lo más complejo del mundo, pero Padu, el pinito a lo mejor para él es algo que se relaciona mucho como es él, ¿me entiendes? Lo hará por eso. Claro. Es decir, que no quita. Ser creativo, yo, por ejemplo, lo que quería decir antes y te dejo seguir, era que ser creativo no significa que todos los pasos que tenemos de repente, ahora todos los pasos, no, es que si no tiene un detalle no vale, no, hombre. Y muchas cosas que creamos directamente, pues luego la vemos y no nos gustan. Es decir, quiero decir, y eso no quita que aprendamos un montón de movimientos, de potros, de power move, o sea, no quita una cosa a la otra. Digo que esa visión tiene que estar casi desde el principio y no intentar no perderla. Pero no significa que sea una ley absoluta. No, es que aprendo un barrido hoy y hoy no le he sacado un detalle, no, hombre. Quiero decir, lo que quiero decir es que no hay que esperarse muchos años a eso, porque creo que es un error. No, claro. Hay gente que, porque cuando empiezas y tienes 13, 14 años, nadie te lo dice y tú a lo mejor no lo sabes o no se te surge pero no pasa nada, joder. Quiero decir, tampoco hay que matar a nadie, pero que lo suyo creo que es que cuanto antes intentes jugar con lo que tienes, mejor. Y perdona. Claro. Sigue. No, ya había terminado, no, totalmente. Vale, pues... Suscribo 100% lo que has dicho. Para mí hay una idea en lo que ha dicho Padu de que no, desde mi punto de vista el concepto válido o no válido en el acto creativo no vale. ¿Por qué? Me explico. Porque yo entiendo que no todo vale o no todo es bonito, no todo fluye, eso lo puedo entender, ¿no? Porque tal vez no has profundizado en la técnica de ese movimiento y no terminas de poder expresar o hacer ver lo que tú quieres conseguir. Me refiero a que cuando alguien tiene un acto creativo, ese ya por sí vale. Otra cosa es que le tengas que dar dibujo, le tengas que buscar la forma, ¿sabes? Y en este aspecto quería remarcar, por ejemplo, para mí, el baile de la gente, de los hijos del frío, que les decimos, ¿no? Sí. Todo Rusia, Bielorrusia, Ucrania, toda esta peña, a mí me ha roto muchos esquemas de creatividad. Porque cosas que de verdad hubiera dicho, tío, qué feo, han conseguido que las vea bonitas. Y creo que es porque en su cabeza el concepto tenía sentido, tenía verdad, han profundizado y le han encontrado la belleza. Me explico porque seguro que habéis visto, o sea, os viene a la cabeza la primera vez que visteis a gente de esta zona del mundo que hacía cosas que incluso si se te hubieran ocurrido a ti hubieras pensado, es un poco feo, ¿sabes? No sé, lo hubieras... Y ellos han conseguido darle un poco la vuelta a ese juego y han conseguido hacer estéticas, cosas que tal vez no sé. A mí me son un ejemplo de creatividad para mí, por eso, porque... Totalmente. Consiguen llegar hasta lo más profundo, algo que al principio, en un primer momento, te puede parecer hasta feo, ¿no? Y lo último que me queda por decir es que cuando en el acto creativo eso, hay un dibujo en tu cabeza, hay un concepto, hay de verdad, hay algo que es de verdad en tu cabeza, va a llegar a tener sentido. Sí, claro, que son conceptos muy subjetivos, claro. Porque si no creo que en el acto creativo no somos libres, o sea, si estamos pensando en si lo que creo es válido o no válido, dejamos de ser un poco creativos desde mi punto de vista. No, yo no trataba de decir que hay que pensar en esos términos, pero que algunas veces inevitablemente no todo lo que creamos es válido. Eso hay que asumirlo. Mi vida es el diseño y en la arquitectura los experimentos. En ese aspecto el diseño está filtrado por otras leyes que no son las del baile. Están filtradas por la funcionalidad, por la estética, por la economía de medios, por la ecosostenibilidad y algunas veces el acto creativo no sobrevive a determinados filtros. Entonces no significa que cuando piensas tienes que pensar en qué y qué no es válido, sino simplemente ser consciente de que no todo lo que creamos es válido. Y es humano, o sea, es que no somos putos genios. Ni siquiera Van Gogh, cuando pinta sus cuadros, desecharía otras 1000 ideas y se quedaría con algunas de ellas. O sea que hay que encariñarse con determinadas cosas y otras no tener ego para decir, oye, pues bueno, esto no ha llegado a buen puerto. Sí, bueno, podría añadir con el término esto de validez, de que bueno, validez depende de, también puede ser en muchos sentidos, ¿no? Porque también te esa creatividad, aunque sea fea dentro de la cultura o para según qué gente o lo que sea,
te puede servir a ti en tu vida para otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, para hacerte feliz, ¿sabes? Y olvidarte del trabajo y de tus problemas y esas cosas. Y eso ya es totalmente válido para mí. Claro. Sí, el concepto de la validez es según a que lo apliques, porque realmente válido, cuando yo creo que Padu iba por el término de válido para uno mismo, o más que válido, es que creo que válido no es una palabra guay, por decirlo así. Creo que sería como que, hostia, al final no me ha gustado cómo ha quedado, creo. Sí, bueno, ideas fallidas. Sí, ideas que a lo mejor es imposible hacer, pero realmente creo que sí que es verdad que el único válido que cuenta es el nuestro, que es lo que creo que dice Movie. Al final, oye, si la idea es para mí buena, ya sobra. Matizar que para mí válido es una cosa, una apreciación subjetiva, y muchas veces lo que para uno es válido, para otro no. Claro. Yo no trato de imponer qué y qué no es válido. Lo que sí Claro. digo es que yo, desde mi experiencia, quizá la validez de los proyectos fallidos ha sido la de darme cuenta de lo que no tengo que hacer, o de lo que no me gusta, o de lo que no quiero para mí. O sea que al final la lectura de cualquier proceso creativo es positiva, aunque no llega a buen puerto, en mi experiencia, porque algunas veces basta saber lo que no te gusta para saber lo que te gusta. Claro, sí, sí. ¿Rafaca? Sí, a ver, yo dentro de lo que decir, añadiría, porque esto es una cosa que la verdad que yo, por ejemplo, lo he visto a mucha gente y muchas veces no sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, cuando una persona no le dedica tanto tiempo a algo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el brain, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Una persona se dedica muchísimo tiempo, muchísimos meses, ¿vale? Imaginar a desarrollar un paso, ¿no? A hacerlo muy bien. Es muy posible que esa persona se encariñe mucho con su creación, ¿vale? Porque al final es suya y él mismo no sepa ver los fallos que pueda tener. Entonces necesita opiniones o necesita verlo de otra perspectiva para poder realmente opinar con crudeza de si lo que ha hecho está bien. Y eso pasa mucho en esto, en plan, que no significa que porque le hayas dedicado mucho tiempo a hacer algo, eso te va a valer realmente para ti, o va a ser bonito o va a ser estético. Es que lo del tiempo me gusta decirlo porque pasa mucho. O sea, la gente al final en muchas cosas le dedica tanto tiempo que al final se enamora de eso mismo y no es capaz de ver que lo que está haciendo en ocasiones no puede funcionar. Por eso lo introduzco aquí en el tema de conversación, porque para mí eso es importante. Hay que saber quitar una cosa de otra, porque hay gente que en 5 minutos te puede desarrollar por su mente o por lo que sea una cosa súper válida, y otros que están 10 horas pues no llegan a un concepto parecido, ¿sabes? Claro. De todas formas, yo tengo una... Con respecto a lo que decíais antes, también es verdad que según... por ejemplo, tú ves una idea de un Beagle, de un vivo y una Beagle imagínate, en el 94, y no te gusta, ¿vale? Cuando empezaste a bailar, viste un vídeo, este es feísimo, y a lo mejor luego lo ves en el 2010 y te gusta, porque a veces sin querer nuestra forma de verlo está influenciada por nuestro crecimiento personal, años bailando tal, y también por las cosas externas que, queramos o no, nos influyen en nuestra opinión. Entonces, es lo que quiero decir, lo que un día vemos feo, otro día bonito, y eso pasa con todo, claro. Y luego cuando Rafa decía lo de cuando pedir opinión a los demás, yo lo veo fundamental, claro. Sí, yo creo que además en el breaking es casi natural eso. O sea, tú te sacas algo que te mola y que, como decís, te has enamorado un poco y estás deseando ver a tu colega para decirle, oye, mira esto, ¿no? Total. Entonces, al final ese intercambio es casi natural. No es que tú estés buscando la aprobación, pero sí, claro que buscas una opinión también externa, ¿no? Es un baile social, claro. Sí. A ver, yo pienso que cuando uno busca la creatividad, bueno, primero que no se busca, porque yo creo que se encuentra sola y se encuentra trabajando, siempre trabajando. Como el club de la lucha, no se habla de ello. Claro, pero que aunque preguntemos siempre a la gente si mola, si no mola, ¿sabes? Al final no hay que tener miedo a fracasar. O sea, yo muchas veces me he sacado cosas que me han flipado, le he preguntado a la gente y no la ha molado mucho, pero yo después me lo he visto en vídeo y me ha gustado y he seguido haciéndolo, y al final lo he ido evolucionando y cuando te gusta a ti realmente es cuando gusta a los demás. Y es verdad que, como ha dicho antes Rafa, no sé si los rusos, ucranianos, que han hecho pasos que a lo mejor uno lo piensa y son feos y luego ellos lo han hecho bonito. Pues que se lo digan a Picasso, ¿sabes? Cuando empezó a pintar, que todo el mundo decía que era una mierda. O sea, que al final yo creo que está un poco en la confianza de uno mismo y
y en ser fiel a ti mismo, ¿sabes? Si al final te gusta eso y tú confías en ello y lo trabajas sobre todo, porque al final la creatividad, aunque sea algo que hay gente que lo tiene innato y lo tienen más desarrollado que otros, eso se aprende también y se practica también, pero siempre en el trabajo. O sea, si uno no trabaja los pasos, su manera de moverse, caminos diferentes, no va a surgir la inspiración ni la creatividad de la nada, ¿sabes? Si tú buscas la inspiración nada más que viendo a ciertas personas o yo qué sé, o fijándote en lo mismo, pues al final te va a salir las mismas cosas. Por eso siempre decimos que hay que indagar en uno mismo, ¿no? Y bueno, hay gente que sí que es verdad que necesita mucho tiempo para ello, pero también yo he visto gente que en nada y menos de tiempo ya han sido creativos y originales y han inspirado a gente, ¿sabes? Entonces al final, pues se trata en eso, no tener miedo a fracasar y trabajar. Y le gusta a quien le guste, porque al final, si estamos pendientes de lo que dice la gente, es lo que ha dicho antes Raza, creo, que no somos libres, ¿sabes? Y lo más bonito de esto es sentirse libre y listo, y fluir. Por el mero hecho de hacer algo diferente no significa que, por ejemplo, para que tú me entiendas, Álvaro, que a una tarta en vez de ponerle azúcar, que al final es un postre dulce, le pongas sal. Al final, si va a estar mala, ¿sabes? Por muy buen aspecto que tenga visual. A lo que me refiero con este comentario es que por mucho que eso, que se intente salir de lo común para hacer lo tuyo propio y tal, y al principio que pueda ser perfectamente un boceto, ¿no? Lo que estás desarrollando se ve a lo mejor un poco antiestético, pues el trabajarlo, ¿no? Para que eso al final se vea estético, que es lo que estaba diciendo antes Raza. Yo eso lo veo importante. No todo tiene que valer porque sí, porque si no, no hay ilusión de crear nombre. Hay que hacer las cosas con una base que sea un poquito decente y ya a partir de ahí pues desarrollarlo, para que tú me entiendas. Claro, pero yo es lo que te he dicho, o sea, esto es muy subjetivo, esto al final es arte y esto es según quien lo mire o según quien pruebe esa tarta. Hay gente para todo. Yo conozco gente que le gusta la comida muy sosa y hay gente que es muy salada, a otra gente muy dulce y hay gente que le gusta un equilibrio, o sea, que esto, cuando uno es creativo, no va pensando en unos límites, va pensando en ser uno mismo y ya está, ¿sabes? Entonces a ver, según donde lo quieras mostrar luego ese arte. Si tú lo quieres exponer en ciertos sitios y para entrar en esos sitios tienes que tener, pues, una estructura ya establecida, pues, evidentemente hay que atenerse a eso. Pero si no, ya lo te digo, tú puedes hacer lo que te dé la gana y le gusta a quien le guste. O sea, a lo mejor le gusta a dos personas, pero ya te ha ganado esas dos personas, ¿sabes? Claro. Es que yo creo que sacamos la uña si nos dicen que algo no vale, porque se nos ha metido también mucho la idea de el sueño ese americano, pero a la briquera, que es la de cree en ti mismo, haz las cosas por ti mismo, que es cierto, sí que hay que hacer eso, es que no hay otra manera, ya lo hemos hablado al principio, pero también hay que saber bajarse del barco algunas veces, que no se trata todo de simplemente empecinarse y llegar hasta el final. Quizá con el ejemplo de la tarta, yo creo que al 100% de las personas, si le pones un café con sal, te lo escupe a la cara. Y no hay que tampoco empecinarse en decir, oye, ¿habrá alguien al que le guste esto? Pues mira, sí, habrá alguien. Que al fin y al cabo no se trata de imponer. Yo aunque seamos todos muy vehementes, insistamos en nuestras maneras y en nuestra fórmula, al final solo está hablando desde lo que tú has experimentado o vivido y ya está, y es inevitable y no lo puedes imponer a otro. Pero, o sea, lo digo porque lo que vale para uno, para otro no. Que sí, yo estoy de acuerdo, Álvaro, pero por otro lado yo también voy a la línea de Rafa de que no hay que empecinarse con ciertas cosas. Y si los caminos no llegan a ningún puerto, algo habremos aprendido de esas lecciones y no pasa nada, la vida sigue. Y claro, sí, hacerlo hay que hacerlo, claro. Hacerlo hay que hacerlo, pero en algún punto a lo mejor te das cuenta de que a ti a lo mejor personalmente no te va a valer. No se trata de pensar desde el punto de vista de qué o no qué va a funcionar, eso no lo sabe al principio, simplemente lo descubre al final. Y si no pasa, pues no pasa, no ocurre, no hay ningún drama. Yo, por ejemplo, soy una persona, ya hablando de lo que uno es, a la hora de crear, que soy más intuitivo. Y si algo desde el principio yo no veo que encaja 100% conmigo, tiendo a pelearme poco con ello. O sea, soy un tío trabajador. Pero
con el tiempo he aprendido a no ir a contracorriente y A mí al me principio, pasa también. al principio yo era así, Sí, yo igual. trabajaba en contra y luego con el tiempo, con los años, al final me he dejado llevar un poquito más por intuición. Una persona que no es así después de muchos años, y lo tengo yo cerca, es Conan. Conan es un tío que entrenando tiene ideas muy complejas y ninguno las vemos al principio. Y decimos, macho, bájate de la burra porque... Y nos ha callado muchas veces la boca. Porque al final se la acaba sacando, como decía alguien por ahí antes, Raza, que con el trabajo acaba cuajando la cosa. Es decir, no hay un camino para todo. Hay simplemente diferentes maneras de aproximar o atajar un problema. Algunos llegan a buen puerto, otros no llegan a buen puerto y no pasa nada. El resultado es lo de menos. Al final lo que cuenta es el espíritu creativo, la intención que se tuvo. En mi opinión, vaya. My friends, feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me. Otro punto del podcast y que estaría muy bien tratar sería cómo llegamos nosotros, o sea, qué camino o vías usamos nosotros para llegar a crear algo, ¿no? O en qué momento sobre todo pensamos del día, porque hay gente que, por ejemplo, solo lo hace en su sala donde entrena, hay otros que lo hacen, yo qué sé, yendo en el coche. O sea, a mí me interesa mucho dónde encontramos la inspiración, por decirlo de alguna forma, que nos hagan hacer el clic de decir, hostia, este paso que aprendí ayer, le voy a dar este toque ahora. Entonces me interesa mucho a ver, Mubi, ¿tú cómo encaras esto de crear, por ejemplo, un paso nuevo? Sin forzarlo, ¿sabes? ¿En qué momentos, por ejemplo, tú sueles tener más inspiración, por decirlo de alguna forma? Bueno, como tú dices, la inspiración está un poco en todas partes, ¿vale? Y cualquier cosa te puede inspirar. Desde, en mi caso, ver a alguien que, aunque sea principiante, incluso me inspire por alguna actitud que toma en el baile o por algún reflejo que tenga, o hasta un documental que explica la vida de Bob Marley y algo que hizo me toca y me deja como pensativa, no sé, como que me llena por dentro. Intento que ese sentimiento me acompañe, de hecho, me acompaña, ¿no? Ese sentimiento durante el día y a la hora de entrenar, pues estoy un poco conectada con eso y eso me ayuda a ser creativa y tal. Hay mil maneras, también te puedes, o sea, tienes mil influencias en tu día a día y en las cosas que practicas sobre todo. Yo ahora, por ejemplo, estoy practicando artes marciales y tal y cuando entreno hay veces que bailo y no sé si estoy haciendo break o artes marciales. En mi cabeza se mezclan las cosas, ¿entiendes? Y también lo provoco un poco porque me gusta buscar por ahí, me gusta hacer cosas diferentes y sorprenderme a mí misma. Y luego a la hora de buscar pasos y tal, bueno, a mí me funciona trabajar despacito, pararme incluso en sitios, visualizar un poco antes de hacer, ¿sabes? Como imaginármelo tal vez antes de hacerlo. Creo que es muy importante a la hora de trabajar la creatividad y, bueno, todo en general, aislarte un poco de la opinión exterior o de las impresiones externas. Yo tengo la suerte de que puedo hacer clic y meterme en la burbuja de mi mundo donde nada existe y por supuesto sí que la energía que hay alrededor me afecta, pero tengo la capacidad de poder desconectar un poquillo. Doy fe de esa capacidad. Es increíble. Doy fe, y siempre lo he envidiado de mi hermana, que ella se mete ahí dentro y tú le hablas y no estás, no pasa nada. Eso es súper... Para crear es guay. Para crear es guay. Si te pilla en medio de una conversación, pues no mola. No mola tanto, ¿no? Oye, Raza, ¿y tú, ya que estás aquí, dinos así rápido? Yo coincido con Mubi de que está un poco en todos lados, pero quiero diferenciar dos cosas por mi experiencia actual, ¿no? El acto creativo en el breaking así más de batalla, de corros y tal, para mí es diferente que cuando creo, estoy proponiéndome contar una historia en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para el breaking, el acto creativo es muy free. A lo mejor veo a mi colega bailando, a alguien bailando y de repente algo me hace clic, como que pienso en un concepto así de no, hazlo pero más largo, todo lo largo que puedas y me ayuda, ¿no? A ir creando como pasos, conceptos o
con un paso ir marcando diferentes partes y así, ¿no? Y busco ahí como que la forma o los dibujos que hace el movimiento me gusten. Suelo utilizar mucho el círculo y la espiral para inspirarme y eso. Y luego cuando es más para la escena, para el teatro y tal, es otra cosa, porque estoy queriendo contar una historia que tiene un guión y tal. Que eso de contar una historia a veces también lo utilizo para En break. crear en el break. De hecho, Claro. hay sets o pasos que tienen nombre como salta las barreras, viento, Ole. cosas así, Hostia. porque tienen ese concepto, ¿no? Esa pequeña historia. Y bueno, así voy generando mis movimientos y mi estilo, supongo. Muy bien, Raza. ¿Padu? No. La anécdota esa de la libreta a mí también me ha pasado, lo de inspirarte en palabras o en cosas o en frases. Incluso a mí me ha ocurrido ver cosas que había escrito hace 8 años. No sé si vosotros conserváis ese papel que a lo mejor llevabais en el entreno con ideas que queríais practicar, de las cuales solo valían al final 2. Pues, Y o yo menos. recuerdo haber leído algunas cosas que digo yo, ¿qué carajo puse aquí? Pierna estirada, cuclilla en izquierda, girar en 4, no sé qué. Y digo yo, no entiendo nada de lo que dice, pero ahora mismo lo estoy interpretando de una manera que me ha inspirado. O sea, me han inspirado palabras casi sacadas de contexto que yo escribí y no sé ni a qué iban orientadas. O sea, que muchas veces la lectura, ¿no? También lo que te escribe o unas palabras te pueden inspirar, yendo en la línea de lo que decía por ahí Raza. Y por otro lado, Movie antes ha comentado que va buscando ciertos caminos y trabajando determinadas ideas de otros mundos. Hablaba de las artes marciales, etcétera. A mí me ha gustado eso que ha dicho porque coincide un poco con una idea que todos intuimos también, que es lo que hemos hablado. Por un lado, la creatividad nace de un sitio que no sabemos, pero por otro lado te encuentra trabajando. Yo creo que lo decía Picasso. Los que habéis estudiado arte me corregiréis. Decía que la inspiración te coja trabajando. O decía el de la creatividad, el 90% es trabajo, el 10% es inspiración, o son las musas, o la absenta que ellos se tomarían, lo que fuese. Entonces, muchas veces se trata de no forzarlo, pero sí, de ir buscándolo, como decía Movie. Yo, por ejemplo, a la gente, si le preguntas, te hablaría de la música, de ponerse determinada música, pero al final es curro también, es disfrute y es curro. Y, por ejemplo, explorar diferentes flows con tu cuerpo, que es un concepto muy abstracto, también ayuda. También a través de la música, pero yo me recuerdo cuando Krishna me decía que experimentase un poco con un rollo más ondulante, lo llamaba él. A mí eso me inspiró. O extrapolar ideas de un mundo a otro, como lo que decía antes Raza de la geometría. Ella hablaba del círculo y espiral. Yo, por ejemplo, son las cruces y el signo del 8 tumbado o el signo del infinito. A mí esos dibujos me inspiran mucho y lo aplico a mi breaking. Y luego, una idea que a mí me ha perseguido siempre, ya no solo en el breaking, es el concepto de que diseñar es conectar. Para mí, diseñar es poner cosas en relación, es dos conceptos en relación. Porque por separado, una piedra es una piedra y por otro lado, una silla. Pero el hecho de poner la piedra sobre la silla, eso ya es un proyecto. Por separado son historias que no tienen mucho sentido o tienen sentido por sí mismas, pero ya cuando las pones en relación estás creando algo nuevo. Y muchas veces el breaking se centra un montón en los moves, en los objetos aislados, pero para mí el breaking, lo que yo he aprendido es que está en las transiciones. Es que está en la manera de ir de una cosa a otra. Ahí es donde para mí surge el estilo, de verdad. Claro que puede haber Erchers que sean identificativos o una manera de hacer Knighting que solo sea única de un tío y otro sea único. Pero al final un Ercher es un Ercher. Esto lo pienso en cierto modo, ¿vale? Yo creo que donde está el estilo de verdad es en lo que precisamente no es el move, sino en todo lo demás. En esos pequeños detalles que ni siquiera atendemos muchas veces en entrenamiento. Y yo en la línea de eso, la gente habla mucho de signature moves, de firmas, de movimientos firmas. Yo pienso que lo que hay que aspirar es a tener un estilo firma, un signature style o como se llamase. En esa línea, pienso yo. Sí. A ver, lo que ha dicho de las transiciones, estoy súper de acuerdo. Yo, por ejemplo, coño, que no se habla, me queda en blanco.
que en las transiciones yo siempre he ido los footwork para la izquierda y el power para la derecha. Entonces siempre me ha obligado a crear transiciones para conectar una cosa y otra. Y me ha ayudado mucho a la hora de ser creativo. Luego, el moverme por el espacio, los niveles, o sea, veo tan amplio eso, el cómo subir, bajar, nivel medio, irte hacia un lado, hacia otro, o sea, todas las direcciones posibles. Eso me mete en un mundo también creativo que dice es infinito, ¿sabes? O sea, no solo busco a lo mejor la manera circular o otra geometría, o sea, lo busco todo, ¿sabes? O voy cambiando conforme la marcha. Luego, conforme también decían la música te da diferentes maneras de moverte, ¿sabes? Bailar hip hop no te va a hacer moverte igual que bailar funk o bailar los breaks de ahora, o ¿sabes? Son diferentes maneras, claro. Y entonces, quieras que no, te va a salir de manera natural ciertos movimientos, ¿sabes? Y de esos ciertos movimientos lo va a romper de diferente manera, que también te va a llevar a crear, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, yo ya no me siento nunca, venga, voy a crear, porque eso yo creo que ya de los que estamos aquí casi no lo hacemos, simplemente viene solo. Yo el otro día mismo, nada más empezar a entrenar, me pongo de cuclilla para calentar y me saqué un paso, ¿sabes? Y muchas veces, coño, he estado incluso con Amado delante, he dicho, hostia, mira, lo que acabo de sacar por la cara, ¿sabes? O sea, que me viene solo, pero que es lo que he dicho antes, que siempre sale, bueno, y lo que decía Picasso, siempre sale trabajando. Cuando estoy en el entreno es cuando salen esas ideas, porque yo muchas veces también voy en el coche y me viene una idea, la apunto, lo que sea, luego voy a entrenar y es que no fluye. O sea, casi el 90% de las cosas que me han venido fuera del entreno no me han servido, pero las cosas que me han venido justo en el entreno sí que me han servido, porque me han salido en moviéndome, ¿sabes? En ese groove de ese momento. ¿Chus? Que en cuanto a la música, que es lo había hablado varias veces, yo creo que bueno, que es cierto, que ya imagináis que yo totalmente pues en uno de los métodos o caminos que a mí más me ayudan o me sirven a la hora de inspirarme o crear o como queráis decirlo, pero creo que es bastante profundo. No es solo el hecho de que diferentes músicas tengan diferentes grooves que te hagan moverte de forma diferente, que sí, que yo siempre soy defensor de que la música da la forma de lo que haces, sino que también pues hay un nivel de sensación de lo que eso te transmite, y luego hay incluso un nivel que es de cómo está construida esa música, porque igual que en nuestro baile hay patrones a la hora de construirlo, hay patrones a la hora en la que se construye la música, y a veces el ver o entender cómo diferentes artistas en su música se han salido de esos patrones te puede inspirar a ti para salirte de tus patrones en el baile. En cuanto a lo que ha dicho Chus, que yo creo que Chus, tú y yo hemos hablado algunas veces de cómo, o sea, en cuanto a lo que has dicho de las sensaciones con respecto a la música, que van más allá de simplemente el groove o el estilo musical. Muchas veces hemos hablado de cómo bailaría la gente si la música que está sonando fuese siempre en directo. O sea, esa energía que tiene la música en directo, por ejemplo, que se palpa en algunas finales o en algunos campeonatos que tienen una banda en directo, cambia, aunque el tema fuese el mismo. Si te tocan Mexican en directo o la oyes por un equipo, y no estoy quitando valor a la música que esté ya pregrabada, pero que cambia. La música no solamente es el estilo, como decía Chu, es también incluso la manera de presentarla. Claro. Pero es porque te están dando la energía y la banda. Exacto, es otra, es tu cabeza Totalmente. mismo lo interpreta de forma diferente. Hay cosas imperceptibles, sí. Claro. Eso por un lado, pero eso, lo que yo también quería hacer de anotación es que en cuanto al proceso creativo, este que estábamos hablando en concreto, que es similar lo que nosotros podemos hacer a lo que hacen otros artistas de otras disciplinas, y a veces lo que tenemos nosotros más cercano y que va más en conexión con lo nuestro es la música. Y si investigamos los procesos creativos que han tenido los músicos, veremos que hay muchas similitudes con lo que nosotros hacemos, y por eso me ha gustado que Raza haya dicho lo de las autobiografías también, porque si leemos autobiografías de músicos, a veces a mí también me sirven para de alguna forma inspirarme. Y lo de la música en directo pues totalmente no tiene nada que ver. Es otras sensaciones totalmente diferentes que te pueden hacer que una misma canción te lleve a sitios distintos. Yo a mí me gusta, yo creo que una forma, por eso yo lo encaminaba antes, lo de crear, por si hay gente que cree impacto, digamos, en el sitio de entrenamiento o en otros sitios, porque a veces cuando tú estás escuchando una canción diferente, no sé si a más gente le pasa que te
te puedes imaginar a ti mismo y cuando llegas a entrenar ya tienes el paso realmente, aunque luego no sea real, porque a veces es difícil, ¿sabes? A mí me gusta saber si vosotros, por ejemplo, cuando estáis, sin tener que bailar, por ejemplo, estando sentados en la silla, ¿sabes? Escuchando una canción, si sois capaces de crear en ese momento, sin tener que mover el cuerpo, por decirlo de alguna forma. Sí. A mí sí me pasa eso, e incluso también me ha pasado de soñar que estoy bailando, despertarme y acordarme de ese movimiento y Flipas. probarlo por la tarde y adjudicado, ¿sabes? Ya ves, eso ya es otro nivel. Ya ves. Ya ves. Eso que has dicho es brutal, Movie, porque es síntoma muchas veces de que estamos en un punto, o sea, yo creo que muchas veces con la creatividad ocurre que vas desbloqueando puertas y que a lo mejor en un principio no podías acceder a determinados escalones, pero has empezado a avanzar sin tú darte cuenta y has empezado a subir y ya se te han dispuesto a la altura a la que estás más posibilidades que las que tenías hacía 2 años. Y no te das cuenta, y entonces casi que los movimientos te encuentran. Vamos, a mí me ha ocurrido que muchas veces no podía hacer algo hace mucho tiempo y por los derroteros que me ha llevado a mí la vida en el baile, de repente ya puedo y es fácil y es que encaja conmigo. Incluso, como tú dices, los sueñas. Es que casi ya los tienes en la cabeza porque de alguna manera tu subconsciente ya estaba ahí, a esa altura. Y una vez más pues eso, puedes ser súper consciente y súper analizarte un montón y darte cuenta de eso o que te pille inconscientemente, incluso en sueños. Yo, por ejemplo, estaba hablando ahora, Jorge, de la relación que tiene la creatividad, ¿no? Con la influencia, las copias, la inspiración. No sé si van por ahí estamos ya en ese epígrafe, Sí. Yo quería decir en cuanto a eso que muchas veces se ha planteado qué ocurre cuando alguien te copia. O cuando ya ni siquiera que te copien es un poco anecdótico. Yo creo que es que alguien haga lo mismo que tú, sea o no intencionado. Yo pienso que si te tildan de que has copiado a tal o a cual, yo para empezar pienso que no puedes controlar lo que el mundo opina, porque eso es imposible. O sea, tratar de convencer a alguien de que ese paso era tuyo, puedes hacer una campaña por las redes sociales que ni siquiera van a llegar a todo el mundo. Yo pienso que no hay que quebrarse los cascos. Si tú sabes que has llegado a esa conclusión naturalmente por ti mismo, pues te debería importar poco lo que te digan y deberías seguir haciéndolo por congruencia y por sinceridad, porque coño, has llegado a esa conclusión tú mismo, por ti mismo y naturalmente. Y como mucho a lo mejor a mí me puede afectar en cuanto a lo de cambiar algo para darle yo un matiz y quedarme un poco más tranquilo y que sea más identificativo mío, pero vaya que en cuanto a eso, la relación que tiene la creatividad con la copia, en este caso, pienso que no hay que devanarse demasiado los sesos. Totalmente. De todas formas, también pienso a veces que cuando pasa eso, al final, imagínate que tienes un paso que hace otra persona y tienes ese debate interno de decir, joder, lo hago o no, pero al final hay que ver al bailarín como un general, ¿sabes? Se ve muy claramente quién hace eso, quién copia, ¿sabes? Y quién no, y quién es casual. Porque también un día lo estaba hablando, creo que fue con Thomas, un día debatiendo sobre eso, que era que existe como una inteligencia. Él me decía que él cree que hay como una inteligencia global, por decirlo así. Bueno, no me acuerdo bien, a ver si me voy a equivocar y la lío, pero como que hay varias personas que pueden llegar al mismo paso desde sitios muy diferentes sin conocerse, porque al final nos llegan muchas veces las mismas influencias, que queramos o no, nos afectan. Es decir, eso lo hemos dicho aquí, de hecho. Sí, claro, sí. y las tendencias y las modas normalmente ahora son bastante globalizadas, nos pueden llegar y afectar de la misma forma. Entonces yo creo que cuando veo que alguien copia, que creo que copia, no le adjudico ya que es un copión si no veo el general, porque es posible que sea un detalle que no tiene sentido si luego ves todo lo que ese bailarín es. Claro, hay que ser autocrítico y si algo tú no, y sobre todo sincero con uno mismo. Pero si tú crees en algo y crees en que has llegado naturalmente, yo pienso que tampoco, no sé, que es que no es inevitable que haya conceptos parecidos, porque Sí. por lo que decías, porque algunas veces el pozo de conocimiento está a un nivel y es normal que dos personas lleguen a la misma conclusión. Algunas veces esas cosas ocurren. Sí, pero otras veces no ocurre y es copia. También está la descarga gratuita, esa que dijimos. Claro, entonces vosotros, ¿qué haríais en ese caso? ¿Os callaríais o diríais? No es lo que te he mira, dicho, es que
¿Qué hace Álvaro? Es que la otra solución es amargarte y hacer una campaña de propaganda. Así, tú no tienes que convencer al mundo, el mundo ya lo va a ver. Ya. Yo pienso que la escena de alguna manera también identifica a esos personajes, porque si tú eres un tío genuino y como dice Jorge, en tu conjunto eres un tío genuino o una tía genuina, original y sincero con tu estilo, pues yo creo que es un poco más anecdótico que un movimiento tuyo se parezca al de otra persona. Obviamente siempre hay que ir buscando la originalidad, pero ya te digo, tú no puedes convencer al planeta Tierra de que es total. Es que eso es un Ya, debate está que... claro, ¿no? Y además que la gente que normalmente copia, al final están en el top, se lo digo, y copia a la gente que está en la sombra. Entonces, es un poco el coraje que da, ¿no? De que no se lleva el mérito quien lo crea, sino quien lo copia. Bueno, de todas formas, yo con eso de los top, yo creo que hay varios tops, ¿eh? No, está claro. Si me Entonces entiendes. Sí, te entiendo, Álvaro. me refiero al tema de eventos y demás. O sea, luego seguramente el que la ha creado es mucho más top que ese. Sí, claro. Porque el Bounce no va a eventos, a ver si me entiendes. Claro, por eso te digo. Que al final hay como tops diferentes mentales en el general. Y Bounce ¿sabes? tiene sus guerras, ¿eh? Tiene sus guerras con gente top, que tampoco Claro, vamos a nombrar aquí, porque son sus debates, pero el que lo conoce sabe a quién le tira y de quién reniega, y se siente muchas veces apuñalado por la espalda, literalmente, en palabras suyas, ¿eh? Pero claro, esa es la guerra de cada uno, ya. Yo creo que lo mejor es no enfadarse y seguir haciendo tu camino, porque al final la copia es una forma de trabajo, es como hemos aprendido todo, ¿vale? Copiando. A pesar de nuestra creatividad, todos copiamos, el baile es copiado en sí, el concepto del baile que practicamos, ¿no? Pero sí que lo de copiar pasa, incluso eso que ha dicho el Álvaro es verdad, totalmente cierto, ¿sabes? Que hay gente que copiando ha llegado a estar más arriba de la gente a la que ha copiado, eso pasa, y es verdad que da rabia, ¿sabes? Y nadie lo saben algunos, ¿sabes? Los que Claro. han estado ahí. Pero bueno, más allá de eso, que tampoco tiene tanta importancia, ¿sabes? Tú si eres creativo, sigue haciendo tu camino, cada uno tenemos caminos distintos, hay gente que ni siquiera quiere ser un top, ¿sabes? Ni en competición ni en ningún nivel, simplemente lo hace porque le gusta y ya está. Yo creo que ese es el objetivo, ¿sabes? Y también creo que la persona que copia puede tener un nivel técnico muy guay, pero creo que a la hora de la expresión sí que se ve una falta ahí si la persona en sí no es creativa y funciona, ¿sabes? Toda la calidad de su baile está basada en cosas copiadas. Totalmente. Creo que se nota un montón en la falta de expresión a la hora de hacerlo o de estilo incluso. No se le ve natural, claro. ¿A ti, Movie, entrando en anécdotas, te ha pasado alguna vez eso? Bueno, yo he creído que sí y me ha pasado, sí que me ha pasado y a lo mejor de primeras así pienso como, hostia, ¿sabes? Pero no sé, he aprendido a que eso tampoco me afecte para nada, ¿sabes? Y sigo pensando lo mismo, que tú cuando creas algo puede ser algo muy estúpido, pero para ti tiene sentido, ¿sabes? Claro, y es importante. Y eso a lo mejor también dice que alguien ha visto esa tontería que tú has hecho que podría hacer cualquiera y alguien la repite porque eso tiene algo. Pero sí que he visto que cuando lo hace esa persona, ese movimiento no brilla o no nada, porque cuando lo hago yo sé por qué lo estoy haciendo, porque tiene una historia detrás. Entiendo el concepto de ese movimiento. Y eso sin que la gente lo sepa, se nota, ¿sabes? Oye, ¿y no te ha pasado que hay algunas veces que para ti tiene un sentido y para otro no lo ve, pero el contrario? Para ti, Claro. para ti no tiene ningún sentido o no has profundizado tanto y otro te viene contando lo que a él le ha transmitido tu movida. Sí. Sí. Porque- Pero es que eso es la expresión también, o sea, al final cada uno tenemos una percepción de la realidad diferente, ¿sabes? Yo puedo tener unos conceptos en mi cabeza cuando creo que a lo mejor otra persona no sintoniza con ellos, pero si sintoniza a través de mi baile con su propia, no sé, con su propio mundo, eso ya es una transmisión, ¿sabes? No hace falta que el mensaje sea exactamente recibido tal cual yo lo quiero expresar, ¿sabes? La movida, si te remueve ya es suficiente, ¿sabes? Si sintoniza y te inspira o lo que sea, de alguna manera, pues ya. Por ejemplo, una anécdota es que, te lo digo porque Raúl, el niño de las pinturas, como lo conoce la gente del Sí. graffiti, que a algunos El sex. os sonará, el sex, Sí. muchas veces contamos la anécdota me acuerdo yo que la hablábamos con Chu,
y con Berto y Tania, que hubo un tiempo en el que nos rayábamos de por qué hacía tanto engranaje. O se rayaban ellos y le acabaron preguntando a Raúl, a mí creo que esta anécdota me la contó Chu o Berto, y al final se estuvieron haciendo 1000 pajas mentales de por qué hacía esto, y él dijo, no lo sé, pero está guapo, ¿eh? O sea, ellos estuvieron diciendo, esto lo hará porque estudió ingeniería, su padre era un relojero, por eso hace tanto engranaje. Y al final era, no sé, está guapo, ¿no? O sea, Claro. Hostia. Que bueno, yo de todas formas, yo pienso una cosa con eso que has dicho, Padu, que a veces la persona a la que le preguntas, ¿no? Por un paso, o que te lo dice porque sí, que piense totalmente una cosa diferente a la que tú querías transmitir. Pero eso ocurre porque en verdad es como una conversación. Cuando tú transmites algo con un paso, la persona que lo ve lo va a mirar desde su experiencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nunca va a poder sentir lo que tú sientes aunque tú intentes transmitirlo, porque siempre lo va a pasar por ese filtro. Es como cuando hablamos, ¿sabes? Estamos en una conversación, todo lo que yo te diga a ti, sin que tú lo creas, está pasando por tu experiencia de tu vida, ¿sabes? Entonces, es muy difícil realmente que lo que tú quieres transmitir con algo nuevo, original, le llegue a una persona tal cual tú... Tenéis que haber vivido cosas muy parecidas, ¿sabes? O épocas muy parecidas. ¿Rafa? Sí, mira, yo voy a soltar un comentario así de estos raros míos. A ver. Venga. O sea, ya simplemente por saber qué opináis vosotros. Explota. Vale. Explota. Te conocemos ya. Está claro que al final el breaking es un baile y es un arte, ¿vale? Y no hay nada como oficial, ¿no? Reglado en sí, en el mundo. Porque al final es un tema cultural y no hay nada arreglado de esa forma. Pero, por ejemplo, hablando del tema de la copia, ¿no? En otro mundo, ¿no? Imagínate en el graffiti. Un grafitero diseña una camiseta, por ejemplo, para Nike, ¿no? Imaginarse. Contratan a un grafitero para diseñar una camiseta. Vale, ese diseño al final va a tener un proceso de registro tal para que otras marcas no puedan hacer ese mismo diseño como tal, etc. Imaginaros que eso pasara en el breaking, que no sé si pasa. O sea, yo puedo, por ejemplo, ir a, si tengo mucha pasta y meter en el registro que yo he inventado el 6 pasos, que yo he inventado el Aircheck, que yo he inventado el molino, que yo he inventado tal. Imaginarse, yo no sé si se puede hacer, a lo mejor se puede hacer y llega un rico y la lía parda. Sí que se puede, Rafa. Imaginarse que eso yo lo hago y después me cojo a todos los eventos que existen del mundo y digo, si esos pasos se van a hacer en esos eventos, exijo que me paguéis por realizar esos pasos. Al final por un momento. Sí que No, es que hay que ponerse así a veces también para comprender un poco la situación. Rafa, sí que se puede, pero no se puede, pero solo si esos pasos salían luego en vídeos o algo así, porque sí que se puede. Porque creo que hay gente que tiene las coreografías ya no en breaking, sino más en otras danzas, las coreografías están como como registradas. Sí, registradas. Y si las hace otra persona en un spot comercial o algo así, sí que es denunciable. Y creo que han habido casos. Yo creo que en su día yo creo que se habló del tema de las máscaras. Me parece que Expression o Jabberwockies tenía algún registro por ahí. Pero no lo sé, o sea, iluminado hay siempre. Y gente que registra el sol, ya recordáis que hubo casos de registrar la energía solar. O sea, la estupidez humana hasta donde llegue. Imaginaros que registro yo el breaking como cultura. Claro, no, pero es que eso ha ocurrido. O sea, por ejemplo, un problema que esto, alguien que lo hubiese conocido de primera no lo podría contar. Yo creo que Pou, de hecho, lo conoce de primera mano. Ya ha ocurrido, no en los movimientos, pero sí en el formato de campeonato. Me parece que el UDEF ha dejado de hacerse, o el Silverback, porque por medio se han metido estas reglas del mundo humano o del mundo de las leyes o de la legislación y han registrado algo que ahora imposibilita que se haga ese evento. No sé muy bien. La federación, creo. B-Boy algo de B-Boy. Sí, B-Boy World, un tal B-Boy Peter Pan, que el nombre ya es para empezar a echar mea y no echar cosas. Pues Peter Pan ha sido... Peter Pan, no digo por supuesto el del cuento porque se pensaba en cosas felices, pero Peter Pan ha sido el causante de que este evento se deje de hacer. Y es un poco lo que tú decías, Rafa, ha venido con las leyes del mundo civilizado y del derecho legislativo y de la mierda y ha registrado, creo que algo
que imposibilita que ese formato de evento se siga haciendo. O sea, Joder, fíjate cómo nos cargaríamos el a breaking. no ser que se les pague, ¿no? O algo. Sí, alguna sí, manera. algo de eso, no sí. sé muy bien cómo va. Mm. Pero por ahí van los tiros. Imagínate Claro. cómo contaminaríamos el breaking o el hip hop si aplicamos las normas del mundo civilizado a él. O sea, una vez más, el hip hop tiene su manera de funcionar claro. y no hay que aspirar a contaminarlo necesariamente y extrapolar historias de otros mundos, porque el hip hop tiene sus reglas, tiene Claro. sus normas, tiene su manera de comportarse y hay que respetarlo. Sí, totalmente. Claro. ¿Te más copiado, colleja? Pues sí, una colleja. Oye, Claro. la torta espabiladora esa, ¿sabes? Esa que te ¿Quién espabila no te lo diría? esa que te espabila para 10 años, ¿sabes? De break. La sana Vilo, ¿eh? Pero una colleja creativa. Una colleja creativa. No, Rafa, la espabiladora. Yo estoy en contra de la violencia, pero yo la torta espabiladora ya no lo veo violencia, lo veo es coña, lo digo. Tradición. Lo veo tradición. Aquí en Valencia es tradición. En Valencia ya es cultura popular. No, es broma, lo digo broma. Pero es que hay veces que dices, joder, dan ganas, porque hay gente que lo hace con una cara y un morro y un egoísmo, pero es que eso es el día a día de todo lo que haces en tu vida. Pues se ve en el breaking también, ya está. Pero hay gente que le da el botón de descarga gratuita, se baja el paso y ya está. Y claro, y muchas veces esa gente son gente que tiene habilidad, suele pasar, gente que tiene mucha habilidad y tienen facilidad para hacer cosas bastante idénticas, ¿sabes? A otra persona. Lo que pasa es que lo que decía Mubi, que luego realmente, si la persona que lo ve a los dos bailarines, no lo puede ver igual. Es imposible, porque no te va a transmitir lo mismo, ¿sabes? Porque una persona ha cogido un concepto vacío, ha cogido simplemente una estética de un paso, y otra persona lleva un transcurso detrás y eso al final se nota. Sí, es que esto ya no solo pasa en el baile, en los movimientos, sino en los cantantes y todo, tío. O sea, ¿habéis escuchado a la Nati Peluso? Sí, claro. sí, la Hurricane, ¿no? Y la Hurricane y yo, es una pasada, ¿sabes? Que bueno, que ella lo dice, ¿sabes? Ella dice que era su inspiración y demás, pero que flipa, que eso pasa en todos los ámbitos, incluso y en los pintores igual. También hay veces que, por ejemplo, gente mayor que yo conozco de mi ciudad, tampoco voy a decir pero que a veces dicen, yo hago este paso y a lo mejor es una tontería, es un detalle mínimo que no le va a dar de ganar nada, ¿sabes? Pero yo hago este paso porque esta persona me inspiró muchísimo y es como un homenaje. Y y es verdad que mucha gente más mayor sí que lo hace así. Y bueno, yo no lo veo mal, ¿sabes? Dentro de no sé. Yo entiendo por qué me lo dicen y por qué lo hacen cuando me lo cuentan, ¿sabes? Dice, yo no lo hago para ganar a nadie, lo hago porque esa persona tiene un impacto en mí grande, en mi breaking, y yo hago ese detalle y lo hago como un homenaje, ¿sabes? A esa persona. Que al final lo que decías con respecto a los mayores, que importa poco el discurso que haya detrás de cualquier proceso creativo si para ti vale. O sea, hay otros que son los de, como lo hace un chico de mi grupo que ya no baila, lo hago como homenaje o tributo a cuando él bailaba. Yo he escuchado y he visto muchos tipos de pasos que la gente hace que no son suyos, no podría decirse que se le atribuyen a su proceso creativo, pero que lo hacen. Oye, pues si lo sientes, da igual que lo hagas porque quieres homenajear o porque te sientes a gusto. Si tú tienes un discurso y eres capaz de defenderlo, pues allá tú, ¿sabes? Cada uno tiene que ser congruente y sincero. Y ya está. O sea, al final es lo que el dicho ese, de no trates de dar tantas explicaciones, tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las quieren. Es que no hay nada más que eso. Vamos a tocar ahora otro punto, aunque bueno, ya hemos tocado sobre todo, o sea, durante todo el podcast yo creo más o menos lo hemos tocado, que es el de enfocar un poco al 24 horas breaking, ¿vale? Working at home y tal, que es como decir que muchas veces nos pasa que a los B-Boys, B-Girls estamos como constantemente con el breaking en la cabeza, ¿vale? En varios documentales, como por ejemplo en Fresh Kids sale, ¿no? Que decían que comían, bebían y no me acuerdo qué más, breaking, ¿no? 24 horas. No vale que llegues un día, que lo hagas 1 hora al día y te vayas a casa. Esto es como una forma, ¿no? de vivir, por decirlo así, muy, muy poético. Entonces me gustaría saber si dentro de eso
a mí me sirve, por ejemplo, que no necesito una hora exacta para crear algo, ¿sabes? Yo realmente, pues ahora a lo mejor estoy aquí en casa incluso jugando a lo que sea y me surge algo de break porque es una cosa como que tengo bastantes horas al día en la cabeza. ¿Sabes? Me gustaría saber cómo lo vivís vosotros eso, si realmente os sirve a la hora de crear o realmente sois capaces de desconectar de todo esto. ¿Qué pasa? Uf. Desconectar nunca desconectamos, tío. Siempre estamos ahí dándole al coco, ¿sabes? Y todo lo que nos rodea nos influye a la hora de bailar. Y bueno, y como somos nosotros. O sea, cada uno al final baila por cómo es en su vida. La gente que es desordenada normalmente tiene una estructura más desordenada en su baile. O la gente que es más meticulosa es más estricta con su técnica, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso es lo que tú has dicho, que vivimos 24 horas pensando en breaking, al igual que otro, pues en otra cosa. Tanto que Movie, por ejemplo, lo sueña, como ha contado antes. Ya Eso es ves. de que tiene Claro. ideas ahí latentes en el cerebro que te salen como pueden, a lo mejor en un sueño, ¿sabes? Yo, Total. muchas veces se habla, por ejemplo, por una cosa muy rápida, se habla del resultado de las competiciones y se analiza el resultado de las competiciones, por ejemplo, partiendo de que se hace un gran trabajo en el entrenamiento. Pero ¿nos planteamos alguna vez si hemos hecho el trabajo previo al entrenamiento? O sea, lo que yo planteo, ¿hay un trabajo previo al entrenamiento? Esto es pensar, darle al coco, tener ideas circulando en la cabeza, inspirarte de otra historia. Eso también es para detenerse y muchas veces no se plantea a alguien en esos términos el trabajo. Se lo plantea cuando llega a picar piedra allí al spot de entrenamiento. Pero yo, por ejemplo, en cuanto a eso, para mí cobra más sentido que nunca la frase de ganar no solo depende del físico, sino también de la mente. Tener el cerebro más avanzado siempre que tu habilidad. Yo para mí eso ha sido una máxima. Si mi cabeza estaba por detrás de mi habilidad, malo. Es más, yo conozco alguna peña que me inspira más porque tienen su cabeza por delante de su habilidad, los considero que están muy avanzados, incluso si son malos o son novatos, pero de alguna manera son muy, muy maduros, tienen una conciencia brutal, una inteligencia brutal o una creatividad brutal en su discurso, y a mí esa gente me inspira más que la gente que es muy habilidosa. Yo, para mí, la idea de trabajar, ya te digo, desde el cerebro, también la desde tus vídeos, desde autoinspirarte, de verte a ti mismo, analizar tus movimientos. Yo, esas cosas son cosas que para mí hacen que, como tú dices, Jorge, en el día a día, de tenerlo todo el rato circulando, como lo decía Álvaro, hagan que acabes llegando a buen puerto. Totalmente. Además es como, por ejemplo, yo pongo siempre el mismo ejemplo, cuando te tiras 3 semanas sin bailar por lo que sea y vuelves a entrenar, es como... es una sensación diferente que cuando estás, no digo que sea malo, pero es diferente, ¿sabes? No, o 3 semanas quizás es poco, pero ponte 2 meses, ¿vale? Y la sensación es diferente, pues yo no sé, es difícil desconectar todo el día y de repente, venga, a bailar 1 hora o 2. Y más breaking, que es un baile que tiene una dificultad Aunque alta, ¿sabes? también te digo que a mí me ha pasado de lo que tú has dicho, estar 1 semana sin bailar, que bueno, que siempre hay momentos que te viene el baile a la mente, ¿no? Pero por circunstancias a lo mejor pues estás ocupado haciendo cosas y no lo he tenido tanto en la mente. Y luego a la hora de ir a entrenar he estado como mucho más despejado y mucho más creativo y mucho más on point en ese momento, ¿sabes? Puede Y ser que también también viene- venga bien, sí. Claro, que somos unos enfermos del break y eso lo sabemos. O sea, siempre estamos hablando de break. Es más, hemos hecho hasta un podcast para seguir hablando de break mientras Sí, no entrenamos. O sea, enfermos somos. Pero que también viene bien desconectar, yo pienso, ¿sabes? Es igual que la meditación, que intentas parar la mente para, yo qué sé, para... Más que venga bien o mal, es que, claro, que es una situación diferente, claro, como tú enfoques el resto del día al Claro. break. Y ralentizar, Álvaro. Tú decías antes que te habías sacado un paso estando sentado, calentando. Muchas Claro. veces vamos tan rápido en la vida que si te tomas un respiro y lo haces muy lentico, muchas veces la inspiración viene de llevar flow súper lento y súper... ¿Sabes lo que te digo? Como Claro. ir a otras velocidades. Totalmente. Ujú. Vivimos estresados, macho. Hay que relajarse. Sí. Más tapeíto, más playa. Ay, el tapeíto. Tú, Álvaro, no tanto.
Bueno, Entonces, madre mía, ya. yo ahora estoy estresado de tanta tranquilidad, de tanto tapeo. Madre mía, Tío, menuda vidorra está pegando el tío ahí en Málaga. la macho. sardina y la Y playa. es mi inspiración esto, ya cojo chute de inspiración para todo el invierno. Sí, la verdad es que también es verdad que desconectar a veces sienta bien, ¿eh? Y ver las cosas un poco en perspectiva también. Porque el break es como los que estamos muy metidos, es como un fanatismo, ¿sabes? Que me acuerdo que siempre lo decía Graci, que es que somos como unos fanáticos y al final eso te quema el mecanismo, ¿sabes? Mental. Puede ser que darle oxígeno y ver otras cosas Claro. te venga incluso bien, ¿sabes? Para luego crear incluso en break. O darle Es que o ver hay- un poco de espacio. Claro, es que hay momentos que te satura de tanto pensar lo mismo y al final es que no eres ni creativo ni nada, ¿sabes? Porque es que no te inspira, no fluye, ¿sabes? Claro. Rafa, Sí, mira, yo para dar voz, por ejemplo, al colectivo de DJ, ¿no? Por ejemplo, a mí, bueno, ya sabéis que a mí me flipa el break y me mola tanto que al final me metí a pinchar con Pet y todo el tema. Y al final también, por ejemplo, por el tema de la creación, ¿no? De la creación de producciones. Yo voy todo loco siempre. O sea, yo en el momento, yo, por ejemplo, yo qué sé, o estoy en el curro y escucho hasta del propio tono de móvil que puede tener un compañero, mi cabeza ya directamente lo analiza si eso puede ser un sampler chulo para usarlo para una canción o no, o la radio o la televisión, o va andando por la calle y alguien va escuchando un tipo de música, no sé qué, al final te vuelves loco, o sea, me vuelvo tan loco que a lo mejor me cojo ese mismo sonido y lo interpreto yo con la voz, ¿no? Me lo grabo en una aplicación móvil mismo y empiezo así con los dedos en la mesa a hacer la percusión para ver cómo queda. Mira, os pongo por ejemplo un ejemplo. Que lo estaba buscando antes para enseñaros la locura ya y tú. Mira. ¿ese eres tú, cabrón? ¿Qué pasa? Claro, me hago el sample o lo que sea con la boca, lo grabo y yo digo, mira, así va a quedar, no sé qué, el boceto. Hostia, es muy bueno. Luego lo Dios. desecho o no lo desecho, no sé cuánto, o sea que al final Nota. es una locura mental. Qué bueno, Rafa, tío. Joder. Dios, Cuando estás Rafa. tan metido en algo, al final ya solo piensas en eso. Well, now when I'm kissing my love, if I'm thumping in my head, yeah, yeah, yeah. Well, now when I'm kissing my love, I close my eyes and see a pretty city. Bueno, hasta aquí ha llegado el tema de la creatividad por hoy. Creo que ha sido un tema muy interesante, que parecía muy general, pero al final ha dado mucho de sí, porque es un tema que hay que profundizar, porque está en el centro de lo que hacemos. Y bueno, ha sido un placer contar con Mubi y con Raza, un verdadero placer, ha estado súper bien. Está guay hablar con vosotros un ratico. Pues nada, que muchas gracias por el ratito, que ha estado genial, que creo que todos los seres humanos en nuestra esencia somos creativos y creativas y que solo se trata de eso, me ha gustado lo que ha dicho Álvaro, de no tener miedo a fracasar, ¿sabes? De creer en lo que tú sientes que tu cuerpo o tu verdad se mueve por ahí y si hace falta profundizar para que se exprese de una manera más clara, está claro que hay que profundizar, pero al fin y al cabo es aceptación, la creatividad también. Sin apego, como decía Rafa, pero sí, mucha aceptación ahí. Tenemos ejemplos en España de vivos y de gente que ha vivido periodos en los que eran un poco raros y luego han terminado siendo gente pues respetada como bailarín, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave.